Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de True Crime, la huella del crimen. En esta ocasión vamos a hablar sobre un suceso que marcó a Zamora y que 25 años después sigue sin resolverse. Me estoy refiriendo al brutal asesinato de Susana Aceves Carballés. Pero lo verdaderamente inquietante de este caso no fue solo la violencia del crimen, sino la puesta en escena. Botellas de cerveza y colillas, un preservativo abierto y otro dentro del cuerpo, todo dispuesto con tanta delicadeza que parecía más una escenificación que una evidencia auténtica. ¿Qué le ocurrió aquel fatídico día a Susana? ¿Quiénes fueron los sospechosos? Una historia que se alargó demasiado en el tiempo y que a día de hoy sigue resonando en la cabeza de sus familiares, que nunca pudieron pasar página. El 16 de septiembre del año 2000, Susana Aceves, una joven de 26 años, madre de un niño de 5, apareció asesinada en su casa, situada en la calle La Salud, en el barrio San José Obrero de Zamora. El día anterior, el 15 de septiembre, la fallecida había quedado con su hermana Estrella y al no presentarse ésta a la cita ni dar señales de vida durante 24 horas, Estrella fue directa hasta la casa de su hermana Susana. Llamó insistentemente a la puerta, pero no obtuvo respuesta, así que se fue a casa de su madre Trinidad, pues ella tenía llaves para entrar al domicilio de Susana. Cuando volvió allí, provista con la llave y abrió la puerta, Estrella encontró el cuerpo de su hermana, una escena que no olvidaría jamás. Susana yacía sin vida en su dormitorio, boca abajo con el rostro mirando hacia la ventana. Estaba desnuda, cubierta de sangre, con múltiples golpes en la cabeza y con una camiseta suya anudada al cuello. Rápidamente, Estrella contactó con su madre y le pidió que llamara a la policía. La mujer, rota, así lo hizo. Y hasta allí se desplazaron los investigadores, que empezaron a recoger las evidencias que pudiera haber dejado el asesino. Dentro del domicilio de Susana parecía haberse celebrado una fiesta. Había bebida, cigarros e incluso el envoltorio de un preservativo. Por otra parte, en el cuerpo de la víctima se encontró un profiláctico al que, lógicamente, se le harían las debidas pruebas de ADN. Una vez hecho todo esto, el juez ordenó el levantamiento del cadáver y al mismo se le realizó la debida autopsia, que determinó que la causa oficial de la muerte fue la asfixia por estrangulamiento, aunque sufrió mucho antes de morir. Como hemos dicho, presentaba golpes en la cabeza y, según los forenses, estos habrían sido provocados por un objeto contundente. Los investigadores procedieron entonces a hacer pruebas de ADN al preservativo que se halló dentro del cuerpo de Susana, comparándolo con el de algunos hombres con los que la chica tenía relación. Sin embargo, no dio ningún resultado. Para entonces, la policía empezó a pensar en otra teoría bien distinta. ¿Y si el asesino había manipulado la escena del crimen para hacerles creer que aquel asesinato había sido simplemente fruto de una fiesta desenfrenada que terminó de la peor manera posible? A los agentes les dio la impresión de que todo había sido colocado para hacerles creer que allí se había producido una reunión regada por el alcohol y el tabaco y que se les había ido de las manos. Sin embargo, les pareció que todo estaba escenificado. Había muchos cigarros, pero no ceniza, y no había apenas vasos, teniendo en cuenta que con tantos cigarrillos lo lógico es que hubiera habido muchas personas en esa supuesta fiesta. Muchos indicios que les llevó a pensar que estaban tratando de jugar con ellos. Si no, ¿cómo era posible que se encontraran un sinfín de cigarros pero ninguna huella dactilar en los interruptores de las diferentes estancias? Si hubiera habido mucha gente, estaría plagado de ellas, pero no encontraron ni una sola, señal inequívoca de que alguien se había tomado la molestia de borrarlas. Les llamó la atención también que en el baño faltaba la toalla de manos, como si alguien se la hubiera llevado. Como hemos dicho, fue su hermana la que entró por primera vez a la casa y la cerradura no había sido forzada, así que en ese momento había dos opciones. O Susana accedió a abrirle la puerta a su asesino o la persona que la mató
tenía su propia llave. Una vez recabadas las evidencias físicas, el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se centró en averiguar quién era realmente Susana, en qué ambiente se movía y quién podría querer arrebatarle la vida a esta joven madre. Susana Cebes nació el 26 de agosto de 1974. Se casó muy joven, con apenas 20 años, con Jesús Pérez y fruto de ese matrimonio, a los 21, fue madre de Marcos, a quien adoraba. Sus allegados la describían como una persona alegre, risueña, vivaz e inteligente. A los 25, prácticamente un año antes de su muerte, Susana se divorció y ambas partes acordaron que tendrían la custodia compartida de Marcos. Mientras tanto, su familia la animó a que viviera todo lo que no había podido vivir durante su matrimonio. La chica regentaba un pequeño bar y aprovechó el tiempo para salir con sus amigos, conocer gente y hacer planes cuando el niño estaba con su padre. Como suele ser habitual, el primer sospechoso para la policía fue su exmarido, Jesús Pérez, que tenía entonces 33 años. Según su hermana, la separación no había sido buena, lo que les llevó a pensar en él como posible sospechoso. A este ex le preguntaron dónde había estado cuando Susana debió ser asesinada y aseguró que estuvo en un área de descanso, pero la policía pudo determinar que no era cierto. Este hombre terminó reconociendo que mintió, ya que tenía una relación con una mujer que estaba casado y por eso no quería inmiscuirla en el caso. Los agentes finalmente pudieron comprobar que efectivamente había estado con ella y por tanto terminaron descartándolo. Otro de los sospechosos fue Saturnino, con quien Susana había mantenido una relación de aproximadamente un año después de haberse divorciado. La familia de la chica comentó que en el momento del crimen ellos ya no eran pareja. Sin embargo, él aseguró que habían mantenido relaciones sexuales apenas unos días antes de que falleciera. Hay que decir, eso sí, que su ADN no coincidía con el del preservativo que fue hallado en el interior del cuerpo de la chica. No tardaron en aparecer nuevos testimonios de otras mujeres que habían tenido relación con Saturnino y que hablaban de él como un hombre tóxico, posesivo y agresivo, un perfil que podría coincidir perfectamente con el del asesino. Pero hubo algo más que terminó de colocarle en el foco, y es que una vecina de la zona lo vio estacionar cerca de la casa de Susana el último día que se vio con vida a la mujer. La última pista que se tiene sobre Susana es que el 15 de septiembre de 2000, el día antes de que fuera hallada sin vida, fue vista a eso de las 10 de la noche en la avenida Galicia, en una zona muy próxima a su domicilio, comprando unas bebidas. Según las pesquisas policiales, esa tarde, a eso de las 6, la chica habría estado en su casa acompañada de unos amigos, aunque los agentes creían que ellos no tenían nada que ver con el brutal crimen. Desde el primer minuto, en este caso, se decretó el secreto de sumario. Pese a eso, Estrella, quien encontró a la fallecida, aseguró que, unos días después del trágico acontecimiento, Saturnino, en una conversación con su hermana, le contó a esta que Susana había muerto asfixiada, algo que nadie podía saber, solo los investigadores y su asesino. Y ahí no acaba todo. Se encontró también un móvil en la escena del crimen, concretamente debajo de la cama. Pero no pertenecía a Saturnino, sino a un hombre que había muerto en un accidente de tráfico tiempo atrás. Aquella noche el terminal desapareció sin dejar rastro. Y lo curioso de todo esto es que Saturnino, que por entonces trabajaba en una empresa de grúas, fue el encargado de ir a retirar aquel vehículo de la vía. Un tanto sospechoso, sin duda. Lógicamente la policía hizo declarar a Saturnino, pero de pronto, en pleno interrogatorio, el hombre se desmayó a causa de una subida de azúcar, pues era diabético, y ahí acabó todo. El magistrado no vio indicios suficientes para procesarlo. Hay que decir que la investigación fue muy exhaustiva. De hecho, se llegó a interrogar a más de 250 personas, incluyendo conocidos, amigos y aquellos testigos que pudieran haber visto a Susana antes de fallecer. El tiempo empezó a pasar sin nuevas pistas y la causa se sobreseyó en 2002 porque no había ninguna prueba contundente que señalara al asesino.
Pero aquí no terminaría aquel caso. Y es que en el 2006, la pareja de Saturnino, quien fue en su día novio de Susana, aseguró que este hombre tenía una maleta y que le había dicho que si la tocaba iba a matarla. La policía siguió a aquella pista y descubrió que en el interior de aquella bolsa había una trenza de Susana, un certificado de su defunción y recortes de noticias de diversos periódicos en los que se hacía alusión al caso. Tampoco ese hallazgo fue suficiente para que la jueza le llamara ni tan siquiera a declarar nuevamente. Finalmente, el caso se archivó en 2012 y en los años siguientes la familia solicitó que especialistas de Madrid asumieran la investigación. El 16 de septiembre de 2020, 20 años después de su muerte, el caso finalmente prescribió sin culpable. Nadie fue juzgado por el asesinato de Susana Acebes. Lo único que podemos decir, 25 años después de aquel crimen, es que las conclusiones de esa investigación apuntan a un crimen pasional o por celos, perpetrado por alguien con conocimiento directo de Susana. El agresor entró sin forzar la puerta y conocía la casa. Limpió todo, borró huellas y dejó, con la clara intención de manipular la escena del crimen, restos de ADN en un preservativo. Todo ello nos lleva a pensar en una persona fría y sobre todo previsora, capaz de cometer semejante asesinato y de no dejar pruebas concluyentes contra él. Se cree que actuó con violencia y que la golpeó fuertemente en la cabeza mientras dormía, por lo que no pudo oponer resistencia. Luego la estranguló, lo que denota frialdad y resolución. En cuanto al hecho de que simulara una fiesta loca que terminó mal, sugiere un intento de desacreditar a Susana socialmente. Para la familia de esta joven madre asesinada, la investigación tuvo fallos desde el inicio, errores que irían desde el protocolo en la misma escena del crimen hasta informes contradictorios pasando por falta de apoyo. Denuncian que se apresuraron en centrar la investigación en Jesús, el exmarido, y descuidaron otras vías, como por ejemplo la de Saturnino. Estrella, quien encontró a su hermana sin vida, ha llegado a asegurar que la policía no hizo bien su trabajo y que a día de hoy el asesino sigue suelto por Zamora. La hermana de Susana no ha dejado de expresar su desesperanza, pues siente que la vida de su hermana no vale para nada para la justicia. Lamenta que el sistema abandonó el caso cuando para ella aún había opciones para que se resolviera. ¿Y ahora qué queda? Una mujer joven asesinada en su propio hogar, un escenario manipulado con intención, una investigación con deficiencias desde sus orígenes, pero sobre todo un sospechoso que, pese a los indicios que apuntaban en su contra, nunca se pudo demostrar que hubiera cometido el crimen. Varios intentos de reabrir el caso, cero resolución y finalmente una prescripción legal que deja el crimen sin culpable. Y todo esto nos lleva a plantearnos varias cuestiones. ¿Puede un asesino actuar con tanta precisión y burlar a la justicia durante 25 años? ¿Y qué implica para la familia vivir siempre en el dolor de no saber? Susana sigue viva en la memoria de su hijo, de sus padres, de sus hermanas y de quienes la conocieron. Su historia es una de tantas que nos hace replantearnos la prescripción de los casos, porque a todas luces es injusto que el culpable de un vil asesinato como este salga impune, pasen los años que pasen.